¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos en una jornada, en un día de profunda conmoción, de luto no solamente en España, sino en toda Europa por esa catástrofe aérea que nos ha conmocionado de alguna forma a todos. Y también un día que viene marcado, prefijado de una forma por las últimas detenciones en Andalucía de la jueza Alaya. Con estas circunstancias arrancamos un programa de debate, de análisis, de tertulia, con 4 amigos a los que hemos querido invitar para arrojar un poco de luz, para analizar, para radiografiar de alguna forma los resultados electorales, porque no podemos olvidar que este es un programa, es un debate que se centra fundamentalmente en la cosa política y en cómo nos afecta de alguna forma a los granadinos. En fin, les presento ya a los invitados de esta noche. Antonio Mora, bienvenido, es un placer tenerlo esta noche aquí con nosotros. Les presento también a Fernando Fernández Llébrez. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y bienvenido. Gracias. Alejandro Víctor García, buenas noches y bienvenido, un placer. Un placer estar acá con vosotros. Buenas noches. Y finalmente, Miguel Ángel Ortega, buenas noches y bienvenido. 4 amigos, nos interesa mucho conocer su opinión y no vamos a demorarnos ya en el análisis y el debate. Primera pregunta, yo creo que obligada, ¿qué valoración podemos hacer? Acabamos de salir de unas elecciones, en 2 meses estamos nuevamente, no da tiempo a recuperarse, tenemos aún esa resaca electoral del fin de semana cuando ya estamos otra vez metidos, enfangados en faena. ¿Qué análisis, qué valoración, empezamos por Antonio, hacemos de estos resultados del pasado domingo? Yo tengo aquí, he reflexionado sobre esto, lógicamente, desde que recibí tu llamada, y he apuntado 5 cosillas que le voy a decir solamente telegráficamente, a expensas únicamente de que queráis alguna ampliación, algún desarrollo, alguna explicación. En primer, muy rápido, los ciudadanos están hartos, no solamente de Andalucía, sino en España, pero estamos hablando, supongo, lógicamente, principalmente de Andalucía y por lo que pueda afectar a Granada. Están hartos, por tanto, castigan el pasarlo tan mal. Y llevamos así 8 años. La crisis se gesta en el 2007, pero empieza a notarse en el 2008. Por tanto, son 8 años de pasarlo mal. Antes con Zapatero, muy mal gobernante. Ahora con Rajoy, muy mal gobernante. 2 presidentes que podemos calificar de nefastos. Esa es mi primera constatación. Por tanto, han castigado, no a un señor que después de la campaña no lo conoce ni siquiera sus abuelos en su casa, no han castigado al señor Bonilla, han castigado al señor Rajoy. La segunda cosa que yo tengo aquí apuntada, y estoy convencido de ella, es que esta preocupación que tienen los ciudadanos de pasarlo mal no incluye la corrupción. Se ha vuelto a confirmar, porque esto no es de hoy, es de muchas elecciones y de muy variada tipología los resultados electorales donde el ciudadano pasa olímpicamente de la corrupción. Parece que es una de las preocupaciones de los ciudadanos, la corrupción, así los estudios demoscópicos lo demuestran, pero en las urnas nada de nada. De tal manera que hoy gana el PSOE olímpicamente con 1000 imputados, 1000 millones de euros desaparecidos, pero se sigue votando el PSOE, igual que estoy convencido que la señora Aguirre, responsable de la corrupción en Madrid, ganará las elecciones en la Comunidad de Madrid, o los valencianos, el PP, volverá a ganar. En tercer lugar, ha triunfado la idea conservadora. La idea conservadora es esa que alimenta y se retroalimenta uno a sí mismo, PSOE-PP, PP-PSOE. Ha triunfado esa idea, ellos quieren seguir repartiéndose el pastel y, por tanto, quienes deseábamos, yo me incluyo, que la pluralidad, pasáramos a una mayor pluralidad en España, en alguna medida lo hemos conseguido, pero ha sido totalmente insuficiente. Es verdad que parece que el bipartidismo ya es imperfecto, pero no se ha logrado ese paso de acabar con el bipartidismo, porque irrumpen con fuerza Podemos y Ciudadanos, efectivamente es mucho más positivo porque existe más pluralismo y refleja mejor la variedad que yo creo que existe en la sociedad española, en la sociedad andaluza en particular y también, por tanto, en la granadina. El cuarto es una consecuencia, el cambio necesario, a mi modo de ver, es una segunda transición que no se ha producido, se produjo la transición de la dictadura a la partitocracia, pero no se ha dado la transición de la partitocracia a la democracia. El pueblo va a seguir sin estar presente en el gobierno de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque no hay mucho tiempo para reflexionar ni cambiar este mapa, porque dentro de 2
meses tenemos otras elecciones muy importantes, autonómicas y municipales. Y finalmente podemos hablar, podemos discutir, podemos elucubrar, pero estas elecciones andaluzas no van a servir mucho de guía para lo que pueda pasar dentro de esos 2 meses, porque están muy próximas y porque luego si quiere el moderador y quieren los compañeros de mesa, podemos analizar, hay elementos diferenciales muy sustanciales, sí, por lo que es muy temerario hacer transposiciones y jugar a eso. Es un juego muy divertido de extrapolar resultados. Sí. Bien, en la medida de sus posibilidades, le pido concreción, sí, para que sea... Efectivamente, hemos concentrado todo el debate... Disculpas, pero todo lo que tenía que decir prácticamente... Pues está dicho, como vamos a tener oportunidad, os pido su concreción en la medida de vuestras posibilidades. Sí. Fernando. Bueno, yo creo que 2 cuestiones. Una primera, de carácter contextual, conviene situar estas elecciones en el contexto en el que se han desarrollado, tanto el contexto del punto de vista social, económico como político, para evaluar bien el resultado. Esa contextualización nos permite entender las elecciones andaluzas, que es una mezcla son elecciones autonómicas e inicio también de un ciclo más grande, preguntarnos sobre en qué estado está la crisis del bipartidismo, en qué medida sí, en qué medida no. Una cuestión técnica, el bipartidismo en este país siempre ha sido imperfecto, es decir, que no existe lo que es el bipartidismo perfecto en España, no ha existido nunca. Bien, ¿cuáles han sido los ejes vertebradores que realmente han construido los debates, que estaban siendo 2, y han sido 2, derecha, izquierda, viejo o nuevo? ¿En qué medida eso sitúa o no sitúa? Y por último, yo creo que un factor muy importante para evaluar y analizar las elecciones es las razones del adelanto electoral, que es un juego, una maniobra, o como lo queramos llamar, que yo creo que ha sido, desde el punto de vista del interés del Partido Socialista, un acierto clarísimo. Y en ese contexto situar todo lo que es los resultados, incluidos los resultados sabiendo qué es Andalucía, ¿no? En cuanto a los resultados concretos, ya termino, yo creo que el PSOE ha ganado, el PP ha caído, se ha caído de una forma estrepitosa. Podemos, bajo mi punto de vista, ha entrado y con fuerza. Yo creo que aquí habría un debate muy bonito sobre cuál era la posibilidad real de Podemos en Andalucía y cuáles eran las expectativas, que yo creo que no había un ajuste muy bueno entre la realidad de lo que es Andalucía con el discurso de Podemos, no era una cosa que cuajara o casara muy bien, perdón. Y en ese sentido yo creo que el impacto de Podemos y el impacto de Ciudadanos ha sido positivo y ha permitido una cierta, estoy de acuerdo, era deseable una mayor, pero cierto pluralismo. Muy bien. Alejandro. Pero yo creo que el resultado en sí mismo es raro. Yo me pongo a analizar y la impresión que saco es extrañeza. El PSOE ha ganado teniendo menos votos y los mismos diputados que tenía en la anterior legislatura. Entonces es una victoria hasta cierto modo pírrica. El PP se ha hundido, pero sigue siendo el segundo pivote del bipartidismo, de un bipartidismo desmochado, imperfecto, pero del que sigue existiendo, aunque ya digamos que entre un pivote y otro hay una diferencia de centímetros estimable. Podemos ha conseguido, como partido emergente, un número de votos importante, pero no decisivo. Izquierda Unida se ha hundido, pero el principal precio que ha pagado es el coraje que tuvo de ser capaz de gobernar con el PSOE y haber resistido ahí hasta lo que hablaba Fernando de ese adelanto electoral que le ha salido aparentemente muy bien hasta ahora a Susana Díaz. Porque lo que se abre a partir de estos momentos es para echarse a temblar. Es decir, es que hay que formar un gobierno seguramente inestable, a la italiana, en el que va a haber mayorías concretas para cada uno de los asuntos que se traten, pero en el que el voto de Ciudadanos y el voto de Podemos puede ser una cortapisa importante a la hora de examinar la conveniencia de mantener durante la próxima legislatura una serie de semi-instituciones que hay en la Junta de Andalucía que no se sabe muy bien qué es lo que pinta, pero que sí consumen mucho. Entonces, no va a ser fácil. Pongo un ejemplo. Si se plantea de alguna vez por todas el futuro de Canal Sur o qué hay que hacer, es decir, eso
eso ya no lo tiene amarrado el PSOE. Ahora hay muchas opiniones diferentes y discordantes, y eso va a dar lugar a importantes debates que yo espero que sean enriquecedores. En cualquier caso, cuando yo antes he hablado de raro, es eso, ¿no? Es decir, es que es muy difícil establecer columnas sobre las que en fin, tener ya una estabilidad suficiente para hacer un gobierno. Es decir, todo da la impresión que se mueve, que trepida, que no se asienta convenientemente para empezar a hablar de un futuro gobierno, pero yo me voy a apuntar hoy en el lado de los optimistas. Voy a pensar que aunque no tengamos costumbre de tener gobierno en precario como tienen los italianos, de tener que negociar cada uno de los puntos que salgan, no a una banda, ni a dos bandas, ni a tres bandas, incluso que a cuatro bandas, yo creo que ese diálogo va a ser enriquecedor y apuesto por el optimismo. Muy bien. Y Ángel, vamos a escucharte. Bueno, sí, de la manera más sucinta posible e incluso más aséptica, yo diría que bueno, ha apuntado Fernando una cosa que me parece esencial, que es la cuestión del tempo político. Es decir, la señora Díaz ha estado muy atinada, me parece, en adelantar las elecciones. La jugada le ha salido muchísimo mejor, desde luego, que si hubiéramos esperado quizás, me atrevería a decir, incluso 2 o 3 meses. Eso por una parte. El resultado, bueno, evidentemente, por lo que apuntaba también Alejandro, me parece que también es una buena noticia. También podemos ser, creo, un poco optimistas en el sentido de que, bueno, siempre, aunque sean experimentos, pero el hecho de que a partir de ahora tengamos que ver más negociaciones en torno a temas esenciales, creo que puede ser bueno. El hecho de, bueno, bipartidismo sí o no, yo creo que en realidad ha habido muy poco tiempo. Para el poco tiempo que ha habido de reacción, tanto Podemos como Ciudadanos han sacado un resultado, creo que magnífico. ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora? No lo puedo saber, tampoco no se pueden hacer. Y luego, por otra parte, pues el hecho de que, en fin, la ley DONT es algo que también es digno de estudio, puesto que en una pérdida de votos casi similar entre el PSOE e Izquierda Unida, el PSOE no pierde ni un solo diputado y Izquierda Unida pierde 7. Entonces eso es algo que, respecto a la cuestión bipartidismo, yo no sé en qué medida podría afectar. Yo creo, sin embargo, que el escenario político, el tablero, ha cambiado radicalmente. Es decir, estamos acostumbrados a un diálogo, literalmente. Creo que el diálogo se abre muchísimo más a partir de ahora, va a ser mucho más multilateral y bueno, no sé, pues supongo yo que la cosa empezará a cambiar. Luego se me ocurrirán más cosas, pero quería hacerlo de manera más estética. No para empezar está bien. Que te suelte una conferencia aquí. Para empezar está bien. Este debate, pues, en cualquier momento, lógicamente, no tengo que dar un turno de debate. Fíjate, a mí la impresión que me ha dado, no sé si estáis de acuerdo, es que ayer la mayor parte de las crónicas, de los análisis que se habían hecho en estos 2 días sobre los resultados de las elecciones, sobre todo lo que supone, en cierto modo quedaron interrumpido y en cierto modo descalificado en cuanto la Guardia Civil entró ayer en una serie de instituciones oficiales y se llevó detenido a 16 personas vinculadas al escándalo de los cursos de formación. Yo soy de los que piensan que eso de la seducción democrática se basa sobre todo, después de unas elecciones, en un periodo brillante, luminoso, de ingenua felicidad que nos queda a todos, como cuando llega la primavera, ¿no? Diciendo esto se va a renovar todo, empezamos desde cero, y eso, bueno, todos somos conscientes de que es una ilusión transitoria. Pero, perdón, en este caso es que no ha durado nada, ha durado menos de 48 horas. En menos de 48 horas da la impresión como si no hubieran ocurrido ese proceso electoral y que estuviéramos todavía golpeando lo que siempre, la piedra que tanto nos ha dolido. En este caso, el de la corrupción. Y de pronto tuve esa impresión, digo, es que cualquier análisis que hayamos hecho, hoy ya sobra, o por lo menos habría que modificarlo, porque habría que introducir ese elemento que es el pecado original
de la corrupción que tiene el PSOE. Por mucho tiempo que pase, el pecado original que persigue el PSOE acaba flotando en un momento dado y acaba llevándonos al peor de los mundos posibles. Tú has señalado una cosa que yo creo que es muy interesante y también la ha señalado Antonio, que es el tema de la corrupción y el voto, ¿no? De cómo yo creo que, vamos a ver, bueno, a mí, en mi juicio ético, ¿vale?, de mi deber ser, no entiendo, ¿vale?, ciertas cuestiones, pero voy a ponerme en plan analista, ¿vale? Yo voy a poner en plan analista, ¿no? Yo creo que el movimiento del adelanto electoral por parte de Susana Díaz y el tipo de campaña que ha hecho Susana Díaz de cara a esta variable lo ha hecho bien, para sus intereses, ¿eh? Luego yo podré pensar críticamente por otros motivos, pero ahora estoy analizando lo que es su campaña. Si al adelantar las elecciones se quita de en medio la posible secuencia de casos, de imputaciones que se podían ir dando, porque en el momento en el que ella toma esa decisión es costumbre que el Poder Judicial no intervenga en una campaña electoral. Y entonces esa secuencia se para. No creo que sea casual que la detención haya sido al día siguiente, de una vez acaban los comicios. Esto no lo sé porque no conozco a la jueza, pero tiene toda la pinta de que ha esperado justamente lo que es una norma no escrita, que es no intervenir, y al día siguiente lo ha hecho, ¿no? Luego, ¿eso qué ha hecho? Que, claro, que se enfrente a unas elecciones Susana Díaz, pues sin, ¿no?, una cadena de imputaciones, detenciones, de lo que sea, ¿no? En ese sentido es inteligente y se pone en un plano, en la percepción de la ciudadanía se sitúa en un plano que para lo que es el PSOE y para la percepción que genera de cambio es que el PSOE empieza el ciclo electoral ganando. Si hubiese esperado al final, el batacazo hubiese sido enorme porque la secuencia que había era, al final me refiero después de las generales, que es cuando le correspondía. ¿Cuándo le correspondía? Después de las generales. Unas municipales, unas autonómicas, llegan unas generales que acentúan esos problemas y si tú llegas a las generales con muy malos resultados, en las autonómicas no tienes nada que hacer, ¿no? Luego, digo desde el punto de vista de lo que es análisis puramente político, del juego político, de cómo se mueven las cuestiones en el parlamentario. A mí, si me preguntáis éticamente, yo tengo mis serias discrepancias éticas sobre este debate, pero no estoy entrando en esa cuestión, ¿no? Estoy para poder explicar por qué una cosa tan real, como ha dicho muy bien Alejandro, de joroba, volvemos a lo mismo, parece que hemos estado 15 días de impasse y de repente volvemos, ¿por qué? Pues porque se han hecho juegos, pero bueno, también los líderes tienen esa función, que es la de jugar con los tiempos políticos para adelante, para atrás, ¿no? Pero fijaros, quiero hacer notar que nos fijemos en una cosa, tanto tú, Fernando, como Miguel Ángel, habéis aludido a acierto y causas por las que Susana Díaz ha adelantado las elecciones. Bien, yo voy a apuntar otra, es que no se quiere contaminar con el desastre que le puede avecinar con Pedro Sánchez. Y las tres causas que hemos apuntado y otras más que podríamos poner encima de esta mesa, fijaos una cosa que es grave para la democracia. No es la que Susana Díaz le cuenta la milonga a los ciudadanos, claro que no. Porque estabilidad la tenía antes, donde no la tiene es ahora. Está totalmente de acuerdo. Y entonces esto no se debe permitir, que nos mientan de esta manera, deshacer un gobierno con una gran estabilidad que ahora no tiene. Y nosotros tenemos que venir a esta mesa aprovechándose, perdona Antonio, aprovechándose de, porque claro, una vez que tiene aprobados los presupuestos es muy fácil convocar unas elecciones, no sé cómo decirlo, desde el punto de vista de la estabilidad para un año, porque esto también yo creo que hay que verlo. Hay que pensar, desde el punto de vista del gobierno, yo creo que están pensando en la clave de un año, hasta que ocurran las generales. Y hasta que ocurran las generales, aquí no va a haber acuerdos, y no va a haber gobierno, porque nadie quiere, ni el PSOE quiere, ni Podemos le interesa, ni a Ciudadanos le interesa, al único que le interesa es al PP. Es que queda muy claro que el timón y el motor del PSOE en toda España se llama Andalucía. Claro. Susana Díaz ha tenido que salir corriendo de un señor que no sabemos qué va a hacer, que parece un ZP segundo. Pero Antonio, fíjate que además lo ha hecho diferenciándose tanto del PSOE de andaluz y del PSOE estatal, ¿eh? La campaña ha sido yo, Susana,
Así que el PSOE andaluz dice, Y hablando bueno, ya de veremos, aciertos, y el PSOE español, ya veremos, soy yo. Y hablando claro. de aciertos, hay que añadir otro que lo han logrado plenamente. Y el otro, como es torpe, pues ha venido al terreno de Susana, que es entrar en el cuerpo a cuerpo con Rajoy. Y al señor que no conoce ni sus abuelos, al Bonilla, lo ha dejado arrinconado, como diciendo, tú para mí no eres nadie, me enfrento a Rajoy. Rajoy ha caído en esa trampa. De hecho, han bajado. ¿Cuál ha sido el partido político que más ha estatalizado la campaña electoral? El Partido Popular, PP, que se ha equivocado completamente. 5 veces que ha venido a Andalucía Rajoy. O sea, es decir, que al PP, bueno, estamos hablando ya sobre estrategias políticas y demás, lo que le hubiese interesado es justamente autonomizar al máximo la campaña electoral. Y comete un error tremendo, que desde luego Arriola es para que se vaya a su casa, es decir, que de entrar justamente en el juego. Susana Díaz le propone, no, yo quiero discutir con Rajoy, y dice, pues discutamos. Bueno, ¿cómo que discutamos? Ustedes, desde luego, así, no sé, bueno, lo raro es que, bueno, ¿cómo ha ganado algunas campañas electorales? Porque es que son errores de libro, ¿no? Lo que digo entre los dos grandes partidos, errores de libros, ¿no? Sí, perdona que te interrumpiera. Quería decir una cosa, porque creo que en realidad de lo que estamos hablando, lo que subyace bajo todo esto es decir, todo este tipo de operaciones de los despachos, al fin y al cabo, ¿por qué pueden llegar a fraguarse? Yo creo que, entre otras muchas cosas, porque hay una falta de cultura cívica entre la ciudadanía que todavía es tremenda. Lo digo porque sí me pareció muy sorprendente el hecho de que unas elecciones, que en este caso autonómicas, se puedan leer siempre, por ejemplo, en clave nacional. Y luego, por ejemplo, también, sin ir más lejos, cuando hay elecciones europeas, también se miran en clave nacional. Es decir, escuchas a la gente hablar y es como si en las europeas también fuera una cuestión de Rajoy ZP o de Rajoy, el señor este que hay ahora, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Como niña, que no lo conoce nadie. Ni siquiera cómo se llama. Bueno, y el de Ciudadanos, ¿quién lo conoce? Porque esa es otra pregunta. Y el de Ciudadanos, menos. Ahí ha sido directamente Albert. Hay un icono que es Albert. Claro. Albert Rivera. A lo que me refería es a lo siguiente. Más del Derego incluso que en Podemos, que ya es hablar, ¿vale? De que ya es... Pero fuera ya de cómo conocemos a uno o a otro. Pero creo que es preocupante. El hecho de que, bueno, de hecho, hace poco... que se extrapolen datos. Claro, yo recuerdo, hace poco, con motivo de su última novela, entrevisté a Muñoz Molina para el diario, allí en Úbeda, y él decía así como muy alterado y muy enfadado que en España hacía falta una revolución empírica, porque estamos siempre en las abstracciones generales, en muchas cosas, yo estoy de acuerdo con él en parte, y no nos fijamos en los hechos. Y creo que esto tiene todo que ver, porque, es decir, la gente no va, es mi sospecha personal y mi intuición, pero ¿cómo es posible que la gente vaya a votar a unos señores para elegir a un gobierno concreto que va a gobernar Andalucía sin fijarse en lo que ese gobierno, que además es el partido que lleva gobernando más de 30 años aquí, ha venido haciendo 30 años? 23. Entonces todo consiguen, de alguna forma, es decir, es una magia, una alquimia perfecta. Es decir, ¿cómo puede llegar, por ejemplo, Susana Díaz en este caso? Podría ser otra persona en Valencia, en Murcia, pero llega Susana Díaz, entonces todos los problemas que hay en Andalucía se los arroga para resolverlos, como si... Pues en externos a como ella. sí, es decir, como si la herencia recibida viniera, por ejemplo, de Madrid. Entonces, la falta de autocrítica, de crítica general entre la gente para plantearse y decir, vamos a ver una cosa, es decir, todo esto que tenemos aquí, ¿hasta qué punto, por ejemplo, es responsabilidad de Sevilla, de Madrid o de Checoslovaquia? Vamos a mirar eso y en función de eso votemos. No, es decir, lo tienen muy bien hecho, me refiero a los jefes. Porque claro, evidentemente se dan cuenta de todo esto y dicen, bueno, pues aquí podemos colar perfectamente en los discursos y en los planteamientos cosas que en realidad a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver. Porque al votante andaluz debería de interesarle prioritariamente el gobierno andaluz. No que la batalla, ¿verdad?, sea entre Sevilla y Madrid. Madrid no debería tener nada que ver aquí. Igual que las europeas, vuelvo a eso porque me parece flagrante el hecho de que incluso en unas europeas, cuando se plantean cosas que tienen que ver con todo el marco político de un continente, todo se vuelva a la visión perpetua del PP-PSOE. Esperemos que a partir de ahora PP-PSOE, Ciudadanos, Podemos y etcétera, ¿no? Déjame que haga un inciso para una parada comercial. Volvemos en un segundo. Hasta ahora.